vuelve la República y vuelve a lo grande. Patricios y plebeyos peleando por intentar coger un trozo del pastel, las deudas asfixiando a los plebeyos y los enemigos exteriores acechando a Roma serán el eje central de este programa. No vas a tener un segundo de descanso porque cuando parezca que las cosas se calman, volverán a explotar. Hoy, en Roma Eterna, vamos a ser testigos del levantamiento de toda Etruria contra Roma, de disturbios sociales y conoceremos hasta dónde llega la sed de venganza romana. Coge algo de comer y un escudo para protegerte de los proyectiles, que comenzamos. Había ganas de república. Han sido 4 programas maravillosos en los que hemos repasado las fiestas del calendario romano, tradiciones, dioses, celebraciones, misterios, leyendas, pero apetecía volver a la república, como te dije al final del programa anterior. Apetecía volver a los tejemanejes políticos, al conflicto social, a los enemigos exteriores acechando. Y como ha pasado tanto tiempo, estamos en el programa 56 y llevamos ya 4 programas sin república, te voy a hacer un mini resumen para situarnos. El punto en el que habíamos dejado la historia de Roma era la aprobación de las leyes Licinio Sextias. Se habían aprobado hace poco, vivimos un programa posterior a la aprobación de estas leyes y vimos cómo los plebeyos pudieron acceder al consulado y por lo que sea a los patricios no les acababa de hacer mucha gracia. Habíamos acabado el programa anterior en el año 358 con los romanos venciendo a los galos en la batalla de Pedum, nombre humorístico donde los haya, con el dictador Cayo Sulpicio al mando, que utilizó la estratagema de disfrazar mulos como si fueran caballos de guerra para duplicar sus efectivos y asustar al enemigo. Después pasaron cosas festivas y programas después, aquí volvemos, en el año 358, en el que Roma siguió pegándose con hérnicos y con tarquinienses. De la batalla contra los hérnicos pasaremos rápidamente, ya que fue una victoria romana completa, cuyo ejército estaba comandado por el cónsul Cayo Plaucio, ya que el dictador había dimitido y se había vuelto al orden consular normal. Lo que nos interesa es la otra batalla, la de los tarquinienses. No sabemos dónde fue exactamente, no nos lo dicen las fuentes, lo único que sabemos de esta batalla es que Roma volvió a hacer el ridículo. El cónsul encargado de esta guerra, Cayo Fabio Ambusto, al frente de un ejército indeterminado, no nos dicen tampoco las fuentes cuántos efectivos tendría, aunque seguramente serían 2 legiones, con sus respectivos aliados itálicos, atacó imprudentemente a los etruscos tarquinienses, viejos conocidos del podcast y viejos conocidos de Roma, porque los tarquinios vienen de ahí. La derrota romana fue total. No hay manera de maquillar el esperpento de batalla. Los tarquinienses se hincharon de hacer prisioneros, de los que tampoco sabemos el número, pero la clave del relato viene ahora. Nos cuentan que de todos los prisioneros, los tarquinios eligieron a 307 y los sacrificaron a los dioses en la plaza de su ciudad. 307 ciudadanos romanos sacrificados por los etruscos tarquinienses, y este es el motivo por el que, a pesar de estar en el mismo año, decidí separar los programas. Este sacrificio de soldados romanos, de ciudadanos, no será olvidado por Roma, y dará comienzo, según las fuentes, a un nuevo capítulo de las guerras entre Roma y las ciudades etruscas, de los que ya hemos visto unos cuantos capítulos. Se suele considerar el inicio de las hostilidades entre Roma y los etruscos un poco más tarde, cuando las ciudades se levanten, pero, entre tú y yo, ejecutar a 307 prisioneros romanos, sacrificarlos a los dioses, es una declaración de guerra, cuanto menos, un poco evidente. Por si esto fuera poco, 2 pueblos vecinos atacaron la ciudad el mismo año. Primero los Pribernates, de Privernum, gentes que eran de la misma etnia que los volscos, y después los Beliternos, a los que ya conocemos, los que vienen de Belitras. Las fuentes dicen que estos 2 pueblos devastaron territorio romano, pero quizá no fuera tanta la devastación porque la actividad política continuó ininterrumpida. Y sin salirnos del año 358, nos encontramos con la creación de 2 nuevas tribus, la tribu Pontina y la tribu Publilia.
Las tribus, si te acuerdas de los primeros programas, eran la forma de organización con la que se dividía la población de la antigua Roma. Habrá un especial Elecciones en Roma y hablaremos de las tribus urbanas, las tribus rústicas, Comitia Tributa, Comitia Centuriata, y todo eso en profundidad porque es un tema súper importante y que nos va a ayudar a entender cosas que están pasando en estos programas. Y lo que sucede es que a medida que Roma va creciendo, tiene que ir ampliando el número de tribus, amplía el número de barrios, para entendernos, es como si fueran distritos electorales. La tribu Pomptina se creó por la ciudad de Pomtia y el Ager Pomptinus, en el Lacio, y la tribu Publilia por el Ager Poplilius, que se encuentra en la zona polska del Lacio. El número de tribus irá aumentando hasta que en el año 242 a.C. se llegara a 35 tribus con derecho a voto. Es fascinante ver cómo se va haciendo más grande la ciudad, desde esas 3 primeras tribus, Ramnes, Tities y Luqueres, hasta llegar a 35 tribus. Ver ese proceso es maravilloso. Y como a nosotros nos gusta meternos en el fango político romano, ese mismo año, el año 358, tenemos en las fuentes que un tribuno de la plebe llamado Cayo Petelio, con la autorización del Senado, presentó al pueblo una proposición de ley sobre las intrigas electorales. ¿Qué significa esto? ¿Quién era este señor, Cayo Petelio? Cayo Petelio es un personaje francamente interesante. Este señor fue cónsul en el año 360, si recuerdas en el programa 51, justo el último de la República, lo habíamos visto combatiendo contra los tiburtes y contra los galos, acciones por las que se le concedió un triunfo doble para regocijo y mofa de los tiburtes que decían, a ver, tú con quién has empatado, si no os has vencido en batalla abierta, ¿triunfo de qué? Este señor era plebeyo, y 2 años después, en este año 358, fue elegido tribuno de la plebe, de cónsul a tribuno de la plebe. Lo que se pretendía prohibir con esta ley era una práctica que mayoritariamente hacían los hombres nuevos, los homo novi, esa clase social adinerada, que no patricia, que había surgido tras la primera inclusión de la plebe en las magistraturas y que se dedicaba a recorrer los mercados y reuniones de ciudadanos ofreciendo dinero a cambio del voto en los comicios. Lo que quería prohibir era básicamente el soborno electoral. El Senado, que todavía era mayoritariamente patricio, estaba encantado con esta ley, ya que creía que así podía obstaculizar legalmente a posibles candidatos plebeyos al consulado. Quería utilizar esta ley como una valla que protegiera el acceso a las magistraturas. Cayo Petelio también es importante porque más adelante, según las fuentes, fue quien propuso la Lex Poetelia Papiria, una ley que abolió la esclavitud por deudas. Aún nos quedan unos años para llegar a eso, pero te cuento así para abrir boca, que con esa ley lo que se hizo fue eliminar el derecho del acreedor sobre la persona deudora. Y en lugar de tener derecho sobre la persona, pasó a tener derecho sobre su patrimonio, como ocurre actualmente, que te embargan propiedades, el coche, la casa, pero no te quitan tu libertad. Y como la vida a veces te da y a veces te quita, al año siguiente, en el 357, durante el consulado de Cayo Marcio y Neo Manlio, los tribunos de la plebe Marco Duilio y Lucio Menenio presentaron una ley que no les iba a gustar tanto a los patricios, pues era una ley que limitaba el tipo de interés de los préstamos. He leído varias versiones, una dice que lo limitó al 1%, otra que lo limitaba al 8,33%, quédate con que limitaban los intereses que estaban siendo completamente abusivos. Y los intereses en los préstamos es un tema que arrastramos desde antiguo, y digo que arrastramos porque actualmente también sufrimos este tema de los intereses. Actualmente, cuando un préstamo tiene un interés elevado, se considera que es usura, y olvidamos que originalmente cobrar interés es usura. Las usurae eran los precios que se fijaban al prestar dinero por el uso de ese dinero. Era el precio de los servicios de la persona que te da el préstamo. Era una compensación por el riesgo que se corría al prestarlo. Si vas a un diccionario de latín encontraremos usura usurae, que nos dice que es interés, rédito de un capital prestado o debido. Cualquier tipo de interés es usurae. El problema en este momento es que los intereses se dispararon hasta niveles vergonzosos.
se fueron limitando con los años, pero a día de hoy, como te he dicho antes, los seguimos arrastrando y mucha gente sufre de intereses abusivos que tienen que ir a la justicia para que se los anulen. A los patricios limitar los intereses les hacía 0 unidades de gracia, porque, oh sorpresa, muchos patricios eran prestamistas también. Muchos senadores eran juez y parte en este asunto, y nadie va a legislar nunca contra sus intereses. En la antigua Roma, en Grecia y donde sea, incluso actualmente, nadie va a legislar en contra suya. Lo que sucedió aquí es que la plebe aprobó la ley sin pensárselo ni medio segundo, porque aliviaba bastante su situación económica. No podían hacer frente a los pagos. El malestar de los patricios tuvo que ser aparcado porque la guerra no se detiene y Roma tiene cuentas pendientes. La primera cuenta pendiente la tiene con los faliscos. Debía hundirle el pecho a los faliscos porque hubo muchos faliscos luchando en las filas tarquinienses. Y ya sabes, el amigo de mi enemigo es mi enemigo y a ese le piso la cabeza. Se envió contra los faliscos a Gneo Manlio. El otro cónsul, Marcio, marchó contra los pribernates, a los que saqueó sin problemas y le dio todo el botín a sus soldados. No dio nada a las arcas públicas. Los soldados, como te puedes imaginar, atacaron como locos, como fieras hambrientas, y la ciudad se rindió rápidamente. Dijo: un momento, vamos a llevarnos bien, nos rendimos. A Marcio se le concedió un triunfo por esta acción bélica, mientras que el otro, Manlio, el que estaba encargado de ir a por los faliscos, no hizo nada destacable militarmente, pero políticamente sí. El señor Gneo Manlio se metió en un fregado que estuvo a punto de hacer saltar por los aires toda la política romana. Y es que mientras estaba en su campamento, con el ejército, fuera de la ciudad de Roma, obviamente, presentó un proyecto de ley a los soldados. Un proyecto de ley para que la votaran por tribus, y era una ley que establecía un impuesto del 5% para la ciudad, para el erario público, sobre las manumisiones. Algo que en principio es positivo, porque dices, vale, necesitamos un impuesto porque las arcas públicas de Roma ahora mismo están, las abres y hay telarañas, no hay mucho dinero en las arcas públicas. Los senadores vieron que efectivamente la ley era positiva, reportaría ingresos al erario público y dijeron, ok, me sirve, ratificaron la ley. Pero los tribunos de la plebe no opinaban lo mismo. No ya por el contenido de la ley, con el que estaban de acuerdo. El problema era cómo se aprobó la ley y el precedente peligroso que sentaba. Señores senadores, el cónsul ha convocado la asamblea por tribus en un campamento militar. Las asambleas por tribus deben ser presididas por los tribunos de la plebe y en Roma, porque los tribunos de la plebe no se pueden alejar más de 1 milla de Roma. Si permitimos que la asamblea del pueblo se reúna fuera de la ciudad, ¿qué evita que un cónsul haga aprobar las leyes más aberrantes contra el pueblo, votadas por unos soldados que le han prestado juramento militar, que no pueden decirle que no? ¿Y si se le ocurre presentar una ley contra el Senado? Los tribunos de la plebe estaban indignados. Efectivamente, esa ley era un peligroso precedente y no se podía permitir de nuevo, con lo que se castigó con la muerte, según Tito Livio, el convocar reunión de una asamblea fuera de la ciudad de Roma. Y luego también ese mismo año tenemos un episodio un poco de travieso. Cayo Licinio Estolón, el de las leyes Licinio Sextias, el que permitió a los plebeyos acceder al consulado, resultó ser un poco pillo y fue condenado a una multa de 10.000 ases por saltarse su propia ley. Porque, entre otras cosas, las leyes Licinio Sextias limitaban a 500 yugadas por persona la posesión de Ager Publicus. Cayo Licinio y su hijo habían ocupado 1.000 yugadas de tierra, el doble, 270 hectáreas. Toma ya, porque sí, porque yo lo valgo. Para evadir la ley, lo que hizo fue emancipar a su hijo, y así repartimos a pachas, 500 y 500, y apañado. Pero ay, amigo, te han pillado con el carrito del helado, así que a pagar. Y entramos así en un nuevo año, año 356, y con él más conflictos. Porque el programa de hoy, si algo va a tener, es guerras, pollos, conflictos. Aquí no hay tiempo que perder.
nuevos cónsules, Marco Fabio Ambusto y Marco Popilio Lenate, y Lenate se encargó de los Tiburtes, a los que venció sin problema, y Fabio Ambusto se enfrentó a faliscos y tarquinienses. Recuerda que todavía estaba pendiente de vengar ese sacrificio ritual que se produjo en Tarquinios, porque Roma no olvida. Pueden pasar 2 años, pueden pasar 40, pero Roma no olvida. Se puso en marcha el ejército, unos 17.000 hombres, entre legionarios y aliados itálicos, y fueron a enfrentarse a los etruscos faliscos y a los etruscos tarquinienses. Pero las cosas no fueron tan fáciles para Fabio Ambusto, ya que en un primer encuentro fue derrotado. Derrotado porque los soldados romanos básicamente se cagaron en los pantalones al ir a atacar a los tarquinienses. Tampoco les culpo, Tampoco les culpo, porque nos cuentan que cuando fueron a formar para avanzar contra los tarquinienses, los sacerdotes tarquinienses se pusieron delante de los soldados e iban blandiendo antorchas encendidas y serpientes que unas fuentes dicen que las llevaban en la mano y otros que las llevaban en la cabellera, como si fueran furias. Imagínate la escena, los sacerdotes etruscos apareciendo ahí con serpientes y con fuego, y los soldados romanos echando a correr como alma que lleva el diablo. Al llegar al campamento, el cónsul y los legados, a ver qué está pasando, ¿por qué huís? ¿Qué ha pasado? Que tienen serpientes. ¿Qué serpientes ni serpientes? El cónsul, los legados, los tribunos militares, hasta las mulas de carga se rieron de los soldados. Venga, tira, ¿qué serpiente ni qué serpientes? ¿No veis que es un truco barato de magia para asustaros? ¿Qué sois? ¿Soldados o niños pequeños? Volved al frente, o os juro por los callos de Júpiter que las serpientes van a ser la menor de vuestras preocupaciones. Los soldados, avergonzados, pasaron del terror a la furia ciega, rápidamente desbarataron el montaje de los sacerdotes y derrotaron a todo el ejército tarquiniense. Como iban a tope, vencieron también a los faliscos, se apoderaron de una enorme cantidad de botín y volvieron a Roma riéndose de su propio comportamiento. ¡Ay! Serpientes, ¿te puedes creer? ¡Ay! Y esta batalla provocó el levantamiento en armas de toda Etruria contra Roma, y bajo la dirección de tarquinienses y faliscos marcharon hacia las salinas romanas. Una guerra total que era cuestión de tiempo, no nos engañemos. Desde que los tarquinienses sacrificaran a los 307 prisioneros romanos, era cuestión de tiempo hasta que todas las ciudades etruscas se alzaran también, porque las hostilidades iban escalándose. Es más que posible que estemos ante adornos inventados, ante el poder del invent. Lo de los prisioneros ejecutados y lo de las serpientes huele francamente mal, aunque actualmente se acepta la historicidad de que etruscos y romanos se liaron a mamporros en esta época. Es otro capítulo más de una crónica de una guerra anunciada. Roma llevaba muchos años mirando hacia el norte, hacia Etruria, intentando expandirse. Recuerda los enfrentamientos contra Veyes, que fueron tremendos. Los 306 Fabios, historia que quizá se basaron para los 307 prisioneros. La conquista de Veyes, Sutri, Nepi. Lo que cambia aquí es que parece que las ciudades etruscas se ponen de acuerdo para intentar frenar el expansionismo romano. Y la reacción romana fue nombrar un dictador, Cayo Marcio Rutilio, el primer plebeyo en acceder a la dictadura, que designó como magister equitum a Cayo Plaucio, otro plebeyo. Los patricios se indignaron a lo bestia, porque es que vamos a ver, ya no se respeta nada. Hasta tenemos dictadores plebeyos, ¿esto qué es? Ya, mátame y acaba con esto. Roma se hundirá, ¿me oís? Roma se hundirá si dejáis a los plebeyos acceder a todas las magistraturas. Así con el puño cerrado, bien fuerte al aire, y con la otra mano agarrándose la toga. ¡Ya! Spoiler, Roma no se hundió, no pasó nada. Se resistieron todo lo que pudieron a cualquier decreto, a cualquier preparativo que se pudiese hacer para que el dictador siguiera con la guerra, pero las cosas siguieron su curso. Y esto me llama poderosamente la atención, es curioso, porque las fuentes siempre nos han dicho que el dictador tenía poder total. Vamos, es que básicamente esa fue la justificación que se dio para crear la dictadura, una magistratura que tuviera plenos poderes para operar sin ataduras en tiempos de crisis graves para la ciudad. Pero ahora,
cuando hay plebeyos implicados en el cargo, de repente se le pueden poner trabas a los dictadores. Curioso, cuanto menos. La rabia de los patricios lo único que provocó fue que la plebe estuviera más dispuesta a ayudar al dictador en todo lo que hiciese falta. Cuando uno se enfada, el otro a tope. Cuando el otro está a tope, el otro se enfada. Y así. Y así van pasando los años. Cayo Marcio salió de Roma con el ejército y lo trasladó en balsas al otro lado del Tíber, con el objetivo de poder cubrir todas aquellas zonas en las que había rumores de presencia enemiga. Y fue una buena estrategia porque efectivamente, cubriendo esas zonas, consiguió sorprender a muchos incursores enemigos que estaban dispersos por los campos. Capturó el campamento enemigo y tomó 8.000 prisioneros. Por estas acciones a Cayo Marcio se le concedió un triunfo por mandato del pueblo sin autorización del Senado. Los patricios estaban de uñas y no querían que ni un dictador ni un cónsul plebeyo celebrasen comicios consulares, con lo que la situación se enrocó y desembocó en un interregno. Un interregno que fue pasando de senador a senador hasta que fueron elegidos 2 cónsules patricios. Los tribunos de la plebe vetaron la elección de estos 2 cónsules patricios, pero su veto fue revocado invocando a las 12 tablas. En plan, me acojo a la quinta enmienda. Pues me acojo a las 12 tablas en las que se dice que estaba previsto que la decisión del pueblo tendría fuerza de ley, y el pueblo había votado elegir 2 cónsules patricios. Así que a pesar del clima de bronca, se acabaron eligiendo 2 cónsules patricios para el año 355, Cayo Sulpicio Pético y Marco Valerio Publicola, descendiente de ese Valerio de los primeros programas de Roma Eterna, el del Casoplón. Y el mismo día que fueron elegidos tomaron posesión del cargo, no había tiempo que perder. Los enfrentamientos contra los etruscos continuaron, pero el carácter mixto del consulado, patricio-plebeyo, siguió siendo causa de conflictividad social dentro de la ciudad. Ese año no pasó nada reseñable, y cuando se acercaban las elecciones, los cónsules, ambos patricios, no acababan de ver claro eso de dejar que los plebeyos accedieran al consulado. Consideraban una cuestión de honor y lealtad transmitir el poder a 2 patricios, de igual modo que ellos lo habían recibido de 2 patricios. Y lo dejaron meridianamente claro: o el consulado se mantiene exclusivo de patricios, o bien renunciaremos a ella si ésta se ha de convertir en una magistratura plebeya. O todo o nada, querían los patricios. La plebe, por supuesto, protestó. ¿Para qué vivimos entonces? ¿Por qué estamos inscritos como ciudadanos si no podemos mantener el derecho que para nosotros habían ganado Lucio Sextio y Cayo Licinio? Preferimos aguantar decémviros o cualquier otra forma de absolutismo. Aunque tenga el peor de los nombres, incluso podríamos aguantar reyes, antes de ver a los patricios en posesión de la autoridad perpetua y mirándonos a nosotros, a la plebe, como individuos nacidos para ser sus esclavos. El descontento fue creciendo y se empezaron a escuchar las primeras voces de secesión, como aquellas secesiones que tuvieron lugar años atrás. Se empezaba a oír el run run. Era necesario abandonar una ciudad que había sido aplastada y esclavizada por la tiranía de los patricios. Aunque después todo ese descontento no pasó a mayores, se acabó el gas como una botella de un refresco, el pueblo abandonó mayoritariamente a los cónsules, pero aún así las elecciones siguieron. Y aunque hubo pocos votantes, los 2 cónsules electos fueron, por supuesto, patricios: Marco Fabio Ambusto y Tito Quincio, para el año 354, aunque quizá en lugar de Tito Quincio puede haber sido Marco Popilio. Esto nos enseña que aunque la gente no vote, el sistema va a seguir funcionando, al menos en Roma así lo hacía. Aunque en esta ocasión no pasara a mayores, el descontento social seguirá, porque es algo que se va a repetir continuamente durante este tiempo. Y así entramos en el año 354, un año que será año bueno de victorias y de venganzas cumplidas para los romanos. Nos cuentan las fuentes que ese año las armas romanas combatieron contra tarquinienses y tiburtes hasta que se rindieron ambos pueblos. Se conquistó la ciudad tiburte de Sásula
y el resto de pueblos tiburtes depusieron sus armas y se rindieron, no querían correr el mismo destino. Contra los tiburtes no se tomó ninguna acción especialmente cruel, se les venció, se celebró el triunfo y ya. Con los tarquinienses fue un poquito diferente. Antes te he dicho que Roma no olvida, y a pesar de que se les había vencido anteriormente, la venganza no se había completado. Y ahora sí, estaban en posición de vengarse. Después de haber masacrado a gran parte del ejército tarquiniense en batalla, de entre la cantidad de prisioneros que hicieron, se eligieron a 358, a los más nobles, para enviarlos a Roma. El resto fueron pasados a cuchillo. Esos 358 llegaron a Roma y su destino fue ser azotados en público y decapitados. La ira de Roma es infinita y la venganza de Roma es infinita también. Y ahora sí, los 307 soldados romanos sacrificados habían sido vengados. Estas victorias propiciaron que llegaran a Roma embajadores de un pueblo cuyo contacto con los romanos todavía no se había establecido oficialmente. Llegaron a Roma embajadores samnitas. Estos embajadores pidieron un tratado de amistad entre ambos pueblos y el Senado, por supuesto, vio el pacto con buenos ojos y Roma y los samnitas se convirtieron en aliados por medio de un tratado. Esta es la primera vez que se encuentran, no será la última. Y recuerda que se encuentran en buenos términos. Amistad entre ambos pueblos, alianza. A los samnitas les interesaba tener el norte tranquilo y los romanos tener el sur tranquilo. Hablaré de los samnitas en profundidad dentro de no mucho tiempo. Estamos en el año 354 y dentro de 11 años, en el 343, dará comienzo la primera de las 3 guerras samnitas. Pero ahora quédate con que son un pueblo que podemos situar, para que tengas una imagen, entre las regiones actuales de Campania y Apulia, a la espalda de Nápoles, para que te hagas una idea mental. Detrás de Nápoles están los samnitas. A pesar de que en la guerra a Roma le iba bien, el descontento social era cada vez mayor. Se habían reducido los intereses, sí, pero mucha gente no podía ni pagar el capital adeudado y estaban cayendo en la esclavitud por deudas. Debido a estos problemas, básicamente que los plebeyos tenían bastante con no morirse de hambre, la política siguió estando dominada por los patricios, eligiéndose para el año siguiente, el 353, los cónsules Cayo Sulpicio Pético y Marco Valerio Publícola, de nuevo. No olvidemos que durante todo esto que está pasando, la guerra contra los etruscos continúa, y llegaron rumores de que el pueblo de Caere se había unido a los tarquinios. Y no contentos con esto, también había rumores de que los volscos, nuestros viejos amigos volscos, habían levantado un ejército y tenían intención de saquear territorio romano. Lo de los volscos te lo podías esperar, pero lo de Caere fue totalmente inesperado. Caere había dado refugio a los sacerdotes, a las vestales, cuando atacaron los galos en el 390. ¿Qué ha pasado para que Caere pase de ser una aliada a aliarse con los enemigos, a ser una enemiga? Pues vamos a ver qué ha pasado. El Senado dijo: adelante, tenemos 2 frentes, vamos a reclutar 2 ejércitos, y los cónsules echaron a suertes los mandos. Sulpicio marchó contra los etruscos y fue enviando despachos a la ciudad de Roma, cartas que confirmaban que Caere estaba aliada con los tarquinienses, ya que los campos alrededor de las salinas romanas habían sido saqueados y una parte del botín se había enviado a Caere. Esto hizo que el Senado mandase llamar a otro cónsul, Valerio, que estaba contra los volscos, y le pidió que nombrase un dictador, porque si la cosa con Caere y Tarquinios era seria, tenemos un problema. Tito Manlio fue nombrado dictador y se declaró formalmente la guerra a Caere. Con la declaración formal de guerra, los habitantes de Caere vieron que realmente se venían cositas y les entró la congoja, no les culpo. Todo risas saqueando campos romanos, pero cuando viene la respuesta es cuando pensamos en las consecuencias, y no estaban dispuestos a asumir unas posibles consecuencias que derivasen de una guerra con Roma. El saqueo de territorio, la captura de ciudadanos, no estaban dispuestos a pasar por ello. Maldijeron a los tarquinienses, a los que acusaron de ser unos liantes, y en lugar de prepararse para la guerra,
se prepararon para enviar una embajada a Roma con el único propósito de pedir perdón. La delegación de Caere se presentó humildemente ante el Senado y el Senado los remitió al pueblo. Si queréis decir algo, lo decís delante de todos. Los embajadores de Caere se presentaron ante el pueblo y, vueltos hacia el santuario de Vesta, hablaron a los ciudadanos romanos. Acordaos, romanos, de la hospitalidad dada a los flámines y vestales en momentos de necesidad. Acordaos de cuando os atacaron los galos. ¿Podía alguien creer que nosotros, que os ayudamos en momentos críticos, nos íbamos a convertir de repente en vuestros enemigos? ¿Vamos a echar a perder, con malas decisiones tomadas en un arrebato de locura, años de servicios prestados a una gente tan agradecida y a un pueblo floreciente como el vuestro? No os llevéis a engaños, romanos. No hay ningún tratado con los tarquinienses, solamente nos pidieron derecho de paso por nuestro territorio y se les unieron algunos campesinos ávidos de botín. Si queréis que os entreguemos a esos campesinos, estamos dispuestos a hacerlo. Si queréis que se les castigue, se hará. Pero a Caere, santuario del pueblo romano, asilo de sus sacerdotes y refugio de su culto, conservadla intacta y libre de acusación. Recordad la hospitalidad brindada a las vestales y por el culto tributado a vuestros dioses. El pueblo, que cuando lamentas a los dioses y los galos y la ayuda, se enterneció y dijeron: bueno, vale. Se acordó paz con Caere y mediante un senado consulto se firmó una tregua de 100 años por los servicios prestados. Eso según Tito Livio. Pero según Dion Casio, ese tratado fue a cambio de la mitad del territorio de Caere. Este pacto de Roma con Caere va a tener consecuencias, porque todo tiene consecuencias. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad y tiene su eco en los enemigos de mis amigos, porque Caere estaba peleando contra Siracusa, y ese tratado de amistad suponía automáticamente la enemistad de Roma con la primera potencia marítima del occidente griego, con Siracusa. Veremos, si no me equivoco, en el siguiente programa cuáles son realmente las consecuencias de este tratado con Caere, pero quería mencionarte lo de Siracusa porque así vamos metiendo un poquito de spoiler, ya que al estar enemistada Roma con Siracusa por hacer un tratado con Caere, para equilibrar las fuerzas, Roma tendrá que firmar un pacto con una ciudad, una potencia, que empieza por C y acaba por ¿dónde vas con esos elefantes? ¿Dónde vas? Por ahora lo importante es que el asunto de Caere estaba resuelto. No habría guerra, todo bien, somos amigos, no pasa nada, una mala tarde la tiene cualquiera. Todos podemos caer en la tentación de buscar botín, ¿eh? Ya verás, ya nos lo cobraremos luego. Pero lo importante ahora es que estaban los faliscos todavía dando por saco, culpables también de ayudar a los tarquinios, y se fue a por ellos, pero no se les encontró. Muy raro este pasaje. No se encontró al enemigo, se evitó atacar ciudades, se arrasó el territorio, se saqueó lo que se pudo, comida, todo tal, y las tropas regresaron a casa. Es muy extraño. Van como locos a por los faliscos, no los encuentran. Dices, perdona, si está ahí su ciudad. No los he visto, no están. Y como no podía ser de otra manera, a finales de este año volvió a haber problemas con el consulado mixto. Los comicios consulares fueron interrumpidos porque la teníamos liada de nuevo con lo mismo. Por un lado, los tribunos de la plebe no permitirían la celebración de comicios si no se celebraban conforme a las leyes licinosextias, contemplando la entrada de plebeyos en el consulado, y por el otro, el dictador estaba empeñado en eliminar de raíz el consulado de la República antes de hacerlo común a patricios y plebeyos. Y como se fue aplazando, llegó a su fin el tiempo del dictador, cesó en su cargo y se volvió a otro interregno. Los disturbios continuaron y los patricios tenían dos frentes abiertos. Los tribunos de la plebe peleaban por hacer cumplir las leyes licinosextias y el grueso de la plebe estaba afectada por las deudas. Aquí vemos cómo la plebe no es un único frente. Hay, en este caso, dos plebes. La plebe que quiere acceder al poder y la plebe que bastante tiene con poder comer. Los senadores, para evitar que la situación acabara explotando del todo,
mandaron al interrex que estaba en ese momento, Lucio Cornelio Escipión, que para evitar los roces y en aras de la concordia, por favor se atuviese a la ley Licinio Sextia en los comicios consulares y permitiese un plebeyo. Y así, para el año siguiente, para el 352, tenemos como cónsules al patricio Publio Valerio Publicola y al plebeyo Cayo Marcio Rútulo, el que había sido dictador años atrás. Con esto, uno de los dos problemas estaba resuelto. Los tribunos de la plebe calmaditos, y ahora había que abordar el otro gran problema, las deudas. Había que hacer algo de una vez por todas. No podemos permitir que la plebe se hunda del todo por las deudas, porque la plebe es la base del ejército. Si nos quedamos sin plebe, nos quedamos sin soldados. Así que los cónsules decidieron convertir en obligación pública el pago de las deudas. Roma asumiría las deudas para poder acabar con los disturbios. Pero no asumiría las deudas como estás pensando. Lo que se hizo fue nombrar una comisión de 5 miembros, que fueron llamados mensari, del latín mensa, porque su trabajo era en una mesa, en la que contaban y distribuían el dinero en el foro, y según las fuentes, estos 5 mensari fueron Cayo Duilio, Publio Decio Mus, Marco Papirio, Quinto Publilio y Tito Emilio. Estos quinqueuri mensari eran básicamente banqueros públicos que se sentaban en mesas en el foro y lo que hacían era prestar dinero público a cambio de bienes y propiedades. Roma no pagó las deudas y ya está. Roma prestó dinero para que se pagaran las deudas. Ya no le ibas a deber a un acreedor privado, ahora le debías a la República, y si no pagas, Roma se quedará con tus bienes. Hubo gente que incluso vio sus deudas canceladas por los bienes que aportaban para compensar al Estado. Con esta maniobra se consiguió saldar una considerable cantidad de deudas y pacificó la ciudad, que falta le hacía. Dinero que acabó en bolsillos de muchos senadores, muchos patricios, que eran acreedores de esas deudas que no se podían pagar. Así que habría que preguntarse hasta qué punto esto se hizo para intentar aliviar la situación de los plebeyos o para asegurarse el cobro los patricios, que al final, como he dicho antes, eran juez y parte en este asunto. Porque en el nivel de tejemanejes que hay aquí, yo me los imagino a los patricios reunidos pensando, a ver, todos los que estamos aquí reunidos somos prestamistas y tenemos un problema, la gente no nos está pagando y no quiero más esclavos, ya tengo suficientes, queremos el dinero. ¿Qué hacemos? Pues hacemos esto, y así quien paga es Roma. Al fin y al cabo no deja de ser una vuelta de tuerca más a ese ideario que todavía hoy en día está vigente, que es que mucha gente piensa que las pérdidas van a lo público y las ganancias a lo privado. Mientras todo esto pasaba en Roma, corría el rumor de que los 12 pueblos etruscos principales estaban preparando una acción conjunta, y por ello se nombró a Cayo Julio como dictador, pero resultó que era un bulo, una fake news, así que no pasó nada. Pero tenemos un dictador, Patricio, en el cargo, y ese dictador intentó que se nombrasen de nuevo 2 cónsules patricios, otra vez, ¿en serio, Cayo Julio? El dictador debía dimitir y convocar comicios, pero Cayo Julio quería nombrar 2 cónsules patricios, así que la tenemos otra vez liada, otra vez. Estamos aquí pacificando todo para que vengas otra vez con lo mismo, así que ¿qué sucedió? Otro interregno. La cosa no pasó a mayores porque la plebe estaba calmada al ver su situación económica aliviada, y fueron elegidos sin problemas 2 cónsules patricios, otra vez Cayo Sulpicio Pético y Tito Quincio, y estamos en el año 351. Ese año, faliscos y tarquinienses pidieron la paz tras unas incursiones romanas y consiguieron una tregua de 40 años. Parecía que por fin la guerra paraba, la conflictividad social daba un respiro y era el momento de hacer un censo, recuento, porque el abono de deudas había hecho que muchos bienes cambiaran de dueño. Se fijó fecha para elegir censores y otra vez la volvemos a tener liada cuando Cayo Marcio Rútulo
primer dictador plebeyo, anunció que se presentaba a la censura. Los cónsules patricios tomaron nota, dijeron: me parece muy bien, Cayo Marcio, pero ni de coña te vamos a tener en cuenta para la censura. Pero aún así lo logró gracias al esfuerzo de los tribunos de la plebe. Y ese año, en el año 351, tenemos por primera vez elegido a un censor plebeyo. La cosa debía estar que arde, porque ese mismo año, a finales, se eligió otro dictador, Marco Fabio, para volver a impedir que se cumpliera con la ley licinia en las elecciones consulares. Pero aún así, se volvió a elegir a otro plebeyo para el año siguiente, el 350, Marco Popilio Lenas, que acompañó a un cónsul patricio, Lucio Cornelio Escipión. Y este año, el año 350, será el último que repasaremos hoy, pero te garantizo que es un final a lo grande. Llegaron noticias a Roma de que un numeroso ejército había acampado en territorio latino. El cónsul patricio, Escipión, estaba enfermo, así que se le encargó a Popilio, el plebeyo, el mando de las operaciones militares contra este ejército, que además era un ejército de galos. El cónsul alistó un ejército a toda prisa y dio orden de que todos se reuniesen armados en el exterior de la Puerta Capena, junto al templo de Marte. Ordenó también a los cuestores que llevasen allí las enseñas. Completó 4 legiones y los soldados restantes fueron entregados al prétor Publio Valerio Publícola, proponiendo al Senado que éste alistase un segundo ejército que sirviese como reserva por si las cosas iban mal dadas. Con todo preparado, Marco Popilio marchó a enfrentarse contra los galos. Popilio no quería tomar ningún riesgo, y con el fin de tantear las fuerzas enemigas ordenó ocupar una posición elevada cerca del campamento galo, levantar allí un campamento y vigilar, a ver qué hay, a ver qué se cuece. Los galos vieron desde abajo cómo los romanos estaban construyendo una empalizada y pensaron que era un acto de cobardía y que sin duda serían fáciles de vencer. Y de repente, mientras los soldados están construyendo y otros están cubriéndole las espaldas, el ejército galo subió la colina gritando como locos y atacó a los romanos. Pero los romanos desde arriba empezaron a lanzar jabalinas, lanzas, de todo. Y eso hizo dudar a los galos, porque la cantidad de proyectiles que les estaba cayendo hizo que su moral empezara a tambalearse, y en ese momento los romanos cargaron desde arriba rechazando a los galos. Fue un ataque brutal, pero la victoria todavía no estaba asegurada. Los romanos se quedaron en el llano, una vez que habían bajado y habían repelido en un primer intento a los galos, y ahí estaban, frente a frente, galos y romanos. Los romanos aprovecharon para coger un poco de resuello, para descansar un poco y atender a los heridos. Heridos entre los que estaba el propio cónsul, Popilio, al que casi le habían traspasado el hombro izquierdo con una lanza al moverse entre la vanguardia arengando a sus hombres. Y ninguno de los dos se movía, ni galos ni romanos. Cuando de repente el cónsul, una vez vendada su herida y siendo trasladado de nuevo a primera línea de batalla, se giró a sus soldados y les dijo: ¿por qué estáis ahí parados, soldados? El enemigo con que os las veis no es el latino ni el sabino, al que podéis convertir de enemigo en aliado una vez vencido con las armas. Hemos desenvainado la espada contra animales salvajes. Hay que verter toda su sangre o entregar la nuestra. Los habéis rechazado del campamento. Les hicisteis rodar pendiente abajo hasta el fondo del valle. Estáis de pie sobre los cuerpos abatidos del enemigo. Cubrid la llanura con un montón de cadáveres, igual que cubristeis los montes. No esperéis hacerles huir si os estáis ahí quietos. Hay que hacer avanzar las enseñas y lanzarse contra el enemigo. Los romanos cargaron entonces en formación de cuña y derrotaron a los galos, que se dispersaron por las comarcas vecinas y especialmente en los montes albanos.
Se decidió no perseguirles porque el cónsul no estaba para muchas fiestas, esa arenga final no tenía muy buena pinta, estaba con el hombro atravesado, y porque habría sido una tremenda temeridad meter al ejército romano en terreno montañoso, eso hubiera podido acabar en masacre. La herida del cónsul hizo que el triunfo se retrasase, y por su estado de salud se decidió nombrar a un dictador que celebraría los comicios durante la enfermedad de los cónsules. El Senado no quería que un cónsul herido convocase comicios, porque quizá era un mal augurio. El dictador nombrado fue Lucio Fulio Camilo, hijo de Marco Fulio Camilo, que en un esperadísimo giro de los acontecimientos dio el consulado de nuevo a los patricios y uno de ellos para él mismo. Los patricios recompensaron que Lucio Fulio Camilo les devolviera el consulado eligiéndolo cónsul junto con Apio Claudio Craso como colega para el año siguiente, para el año 349. Y el programa de hoy acaba con Popilio, el cónsul plebeyo, celebrando su triunfo sobre los galos, desfilando por Roma, siendo aplaudido y ovacionado por la plebe. Una plebe que había visto cómo un cónsul plebeyo podía traer gloria, victorias, riqueza, y que por eso mismo también abucheaba al dictador Lucio Fulio Camilo, que había sido nombrado cónsul como pago por haberse saltado la ley Licinia. Y a pesar de la feroz oposición de los patricios, poco a poco, la política de Roma cambiará para siempre. Y ahora empieza la sección sin música, el café para muy cafeteros. Cerramos el guión, cerramos todo, estamos tú y yo, mano a mano, aquí en la intimidad de las bambalinas del programa. Y hoy te voy a contar cositas guays, pero antes, madre mía, cómo ha vuelto la República. La República ha vuelto fuerte y va a seguir fuerte. Hemos conocido a los samnitas, los seguiremos conociendo, los conoceremos en profundidad porque van a ser 3 guerras que Roma va a librar contra ellos. En el siguiente programa de la República conoceremos a un señor que cogerá su sobrenombre por un cuervo en una batalla, en un combate individual. Pero eso será en el siguiente programa de República, porque igual el siguiente programa no es de República. Porque te cuento. Este fin de semana pasado fue en Badalona el festival romano, la Magna Celebratio, en el cual se intenta revivir la Baetulo romana. Y fue un festival súper interesante. Yo fui el sábado, en el cual había talleres sobre cosas de la vida cotidiana romana, cómo se hacían los tintes, el tema de los zapatos, los mosaicos, cómo se hacían. Había también un taller dedicado a los niños para juegos infantiles romanos, uno también muy chulo de conservación de comida, otro de escritura, muy guay, y también había recreación histórica. Yo pude contemplar en directo al contubernium de la Legio Secunda Traiana Fortis, la Cors Prima Barcinonensis, del grupo Barcino Oriens, unos cracks que estuvieron explicándonos cómo era el equipo de un legionario romano y de las diferentes unidades que componían el ejército romano. También hubo una exhibición de combate de gladiadores y luego el domingo hubo algunas cosillas que me perdí, temas de mundo ibérico, la Sacra Privata, unos rituales del hogar que también me perdí porque el domingo era el Día de la Madre y tenía apalabrado ese día con Mater y con la familia, así que me lo perdí. Lo interesante de esto es que a raíz de este festival pude conocer al Centurio y al Aquilifer de esa corte y hemos cerrado una charla a la romana, que seguramente sea el siguiente programa y si no, el próximo, para hablar del tema de la recreación histórica, porque es un asunto muy interesante, es un tema que tiene mucho detrás, porque no es solo vestirse de romano en este caso y desfilar, no. Aquí hay un trabajo de investigación muy serio, muy profundo, en el cual vamos a entrar y vamos a conocer un poco más desde dentro cómo es el día a día y cómo es el trabajo dentro de un grupo de recreación histórica como es Barcino Oriens. Así que si alguna vez has tenido alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud sobre este mundo de la recreación histórica, por favor déjame tu comentario o mándame un correo
y yo encantado les haré llegar tu pregunta. Si quieres, déjame el nombre con el que quieres que yo introduzca la pregunta y se la pasaré sin ningún tipo de problema. Fue un sábado precioso además porque, aparte de que hizo un sol de justicia que me ha quemado la calva, menos mal que me he echado crema, pude conocer a una familia de oyentes del podcast, que siempre me hace mucha ilusión eso. Es algo que estoy viviendo esta semana, el que la gente me diga, oye, ¿eres Iván? Sí. Hostia, pues venga, ¿qué tal? Un abrazo, eso. Es algo nuevo para mí y que me tiene encantado de la vida. Porque que la gente te agradezca el trabajo realmente te llena. Te llena. Que te digan, hey, me gusta mucho lo que haces y es un acompañamiento que me haces y me has ayudado mucho, me has enseñado mucho. Eso te carga las pilas de una manera muy, muy salvaje. Es algo que me pasó también a la salida de la primera clase del curso de la UB, que ya llevamos 2 clases cuando escuches esto y está yendo de maravilla. Al principio un poco nervioso, el hecho de volver a estar delante de gente explicando cositas y tal, un poco los nervios, un poco la boca seca de a ver qué va a pasar, tal. Pero nada, 5 minutos y ya empiezas a hablar y hablar, la gente empieza a interactuar también contigo, algo que se agradece mucho, como también agradezco la oportunidad que me ha brindado la UB para hacer este curso. Y encima hay gente en el curso que viene del podcast, no solo por publicidad que haya hecho la UB, sino que vienen del podcast, así que doblemente agradecido a la gente que ha decidido dar ese paso para verme en directo en el curso de la UB, que ojalá se pueda repetir en varias ocasiones. Me encantaría poder hacer estas cosas en directo donde se tercie, donde me llamen, ahí estaré. Y hablando del curso, dentro de todo este plan que tengo para intentar profesionalizar el tema del podcast y como agradecimiento a la gente que me apoya económicamente suscribiéndose a iVoox, estoy planteándome hacer una grabación resumida de lo que estoy explicando en estas clases y subirla en forma de miniserie que sea exclusiva para miembros. Es una miniserie que no altera el contenido del podcast, no cambia el espíritu original de Roma Eterna de hacer un podcast gratuito, pero sí que son contenidos de valor añadido que, como agradecimiento a la gente que se suscribe, sin reprochar en absoluto a la gente que no se suscribe, porque cada uno, oye, su vida, sus cosas. 0 problemas si no te quieres suscribir o no te puedes suscribir, por supuesto. Pero me gustaría empezar a recompensar y hacer contenido premium para la gente que está ahí, la Guardia Pretoriana, apoyando, como también te habrás fijado, si eres ya de la Guardia Pretoriana, que has podido escuchar este programa antes de tiempo. Son 2 medidas, la primera que ya la estoy aplicando, siempre que se pueda subiré el programa de manera anticipada para la Guardia Pretoriana y para los demás saldrá el mismo día de siempre. No hay pérdida de contenido, eso lo quiero dejar claro. Simplemente saldrá antes para la gente que está suscrita de pago al podcast, como un agradecimiento por la suscripción. Y si todavía no te has suscrito, te animo a que lo hagas porque con tu ayuda estoy cada día un poquito más cerca de conseguir ese objetivo que es la profesionalización y poder humildemente dedicarme a esto. Y si no quieres suscribirte, puedes apoyarme puntualmente tanto en la plataforma Ko-fi como a través de PayPal, que te dejaré los enlaces en la descripción de este audio, como también te dejo los enlaces a mis redes sociales. Pero si quieres contactar conmigo personalmente, puedes hacerlo a través del correo electrónico romaaeternapodcast@gmail.com y las redes sociales que ya las sabes, Twitter @romaeternafm o Instagram romaaeternapodcast. Y si te animas, también tenemos ya en marcha el grupo de Telegram, un grupo que ya cuenta con más de 200 miembros y en el que hay debates bastante interesantes, la gente está aportando muchas cosas y oye, el nivel está alto, el nivel está muy alto. Te dejaré también los enlaces aquí abajo, así que no lo dudes, si tienes Telegram te animo a que vengas y a que pasemos un rato todos agradable y divertido con las cositas romanas. Y como tampoco me quiero alargar en exceso, me gustaría, como siempre, darte las gracias por estar ahí, por escucharme, y te espero dentro de 15 días con otro programa de la República o quizá con una charla a la romana dedicada a la recreación histórica. Así que, independientemente de si es una cosa u otra, no te lo pierdas porque va a estar muy guay. Y como siempre te digo, te espero dentro de 15 días, pasaré lista, en el próximo programa de Roma a Eterna.
Mientras en el mundo romano pasaba lo que te he contado en el programa de hoy, si viajamos unos cuantos kilómetros más al este y ponemos nuestros ojos sobre Pella, nos encontraremos con el nacimiento de un niño muy especial. El día 21 de julio del año 356 a.C., nacía en Pella un niño, hijo de Filipo II y de Olimpia, de los reyes de Macedonia. Un niño con un destino espectacular. Con los años se convertirá en rey de Macedonia, pero su reino se le quedará pequeño. Dominará Grecia, se convertirá en faraón de Egipto y se proclamará gran rey de Media y Persia. Estoy hablando de Alejandro III de Macedonia, aunque quizá es más conocido por su sobrenombre, Alejandro Magno.